Más de 40 millones de ataques cibernéticos se han registrado en el país. Esto desde que Ecuador decidió retirar el asilo político a Julian Assange. Pistas aéreas ilegales y bajo presupuesto fueron algunos de los temas tratados por el ministro de Defensa ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Veto al proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos y 2 proyectos de resolución a debate este martes en el Pleno de la Asamblea. Comisión de Gobiernos Autónomos busca fortalecer el rol de los gobiernos seccionales en el combate al microtráfico de drogas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 15 de abril de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que más de 40 millones de ataques cibernéticos se han registrado en el país desde el pasado 12 de abril, fecha en que Ecuador decidió retirar el asilo diplomático a Julian Assange. Ninguno de estos ataques ha implicado pérdida de información del Estado. No obstante, sí han logrado colapsar las principales páginas web del gobierno. Mediante rueda de prensa, el viceministro de Telecomunicaciones, Patricio Real, informó que desde el 12 de abril, que el gobierno decidió retirar el asilo político a Julian Assange, el país ha recibido más de 40 millones de ataques cibernéticos. Por disposición del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, se convocó al Gabinete Sectorial de Seguridad. Hubo una convocatoria extraordinaria, esto no se tenía planificado obviamente, liderado por el Ministerio de Defensa. Y a esta invitación se hizo extensiva una invitación al Ministerio de Telecomunicaciones. A varias entidades del Estado y desde distintos lugares del mundo se registraron estos ataques. Provenientes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido y también de aquí desde nuestro territorio. Entre estas, Cancillería, Banco Central, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, la CNT, varios GATS, Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Telecomunicaciones, nosotros también sufrimos ataque. Además aclaró que estos ataques son de negación de servicio, que significa que las plataformas web colapsan. Lo que busca este tipo de ataque es saturar la página web para imposibilitar su acceso y por ende imposibilitar el acceso a los servicios. Según el viceministro, Ecuador pasó del puesto 51 al puesto 31 en ataques cibernéticos desde el 12 de abril de este año. Recalcó además que están preparados para prevenir cualquier ataque, ya que cuentan con el protocolo de seguridad activado. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y para ampliar detalles acerca del caso que gira en torno a Julian Assange, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el doctor Michel Levy. Michel Levy, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Internacional y Europeo, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Importante que nos acompañe para un poco desde su experiencia poder abordar este tema e inicio consultándole cuáles son estas implicaciones que a su juicio tendría esta decisión adoptada días atrás por el gobierno ecuatoriano en torno al caso de Julian Assange. Bueno, las implicaciones son básicamente la salida del señor Assange de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido y obviamente una puesta a disposición de las autoridades inglesas, ya que ellos tenían un tema pendiente, un tema judicial pendiente con el señor Assange. Obviamente eso está vinculado con otros casos. Un caso en Suecia por violación, que en teoría, no en teoría, en la práctica está ya prescrito, se entiende.
pero puede ser reabierto, entre paréntesis. Y por otro lado, un caso de extradición, un pedido de extradición de Estados Unidos por el tema de la filtración de información que cometió Wikileaks bajo el comando del señor Assange, más que nada por la forma como él obtuvo esa información de los archivos secretos de los Estados Unidos. Ahora bien, esta decisión del gobierno ecuatoriano de retirar la condición de asilo diplomático a Julian Assange ha generado diversidad de reacciones, unas a favor, otras en contra, sobre todo porque se ha cuestionado precisamente esta decisión en el sentido de qué es lo que dice el derecho internacional. ¿Se debía proceder de la forma como el gobierno ecuatoriano lo hizo? Bueno, ¿qué opciones tenía el gobierno? Pensemos en eso, es decir, que el señor Assange se quede 5, 7, 10 años más en la embajada hasta encontrar una solución, porque al final de cuentas la justicia del Reino Unido no iba a cambiar su parecer. Si el señor tenía que salir y cumplir con este procedimiento judicial que estaba ya definido, o la otra era, que creo que es la más coherente, es decir, que el señor salga, confronte los cargos que tiene, es decir, tanto por la justicia del Reino Unido, por la justicia de Suecia, si es que lo convoca, y por el caso de Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando él sale de la embajada, parece que todo se retrotrae a junio de 2012, cuando él entró a la embajada. Es decir, las circunstancias quedaron congeladas durante estos 7 años en ese contexto. ¿Qué implica esto? Que no iba a pasar nada, o a menos que haya una negociación muy fuerte, muy pesada entre los gobiernos, o a menos que haya algún tipo de salida diferente. Sin duda el asilo y el salvoconducto que se otorga normalmente en el asilo no era la salida tampoco. Entonces había que buscar una salida negociada con los gobiernos, es decir, había que encontrar algo. Entonces simplemente el gobierno dio paso a descongelar este estado de los hechos de junio de 2012 y que vuelva los hechos a circular, ¿no? Pero se esperaron 2 años del actual gobierno para destrabar esta situación, y allí es donde surge otra inquietud, y es por qué no se procedió antes, precisamente, y por qué se procedió más bien en su momento a otorgar esta condición de naturalización. Sí, bueno, es una excelente pregunta. De hecho, yo no dudo que en el gobierno pasado se lo pensaron más de una vez en sacarse de este problema de alguna forma, porque si usted recuerda, el gobierno ya tuvo problemas cuando el señor Assange comenzó a actuar en los temas de Cataluña, en otros temas, en los temas de Hillary Clinton. Cuando tenía expresa prohibición de hacer pronunciamiamientos en el ámbito político. Exacto, eso no pasó solo en este gobierno, eso ya pasó antes. Y yo entiendo que incluso el expresidente Correa tuvo un gesto muy duro con el señor Assange, el momento en que ordenó que se le cortara el internet en un momento de las elecciones, y una serie de medidas que fueron bien estructuradas y duras. Y yo creo que en ese momento ya estaban violando las condiciones del asilo, que son justamente no injerencia en asuntos ni internos del país y mucho menos externos, al nivel que se podía comprobar que sucedió. Y en esa lógica era lo procedente que se termine el asilo y que el señor salga y dé la cara a los temas de la justicia. Obviamente esa medida tiene un costo político muy alto, que sin ninguna duda el gobierno pasado no quiso asumirlo, como sí lo ha asumido desde el gobierno actual. Entonces, bueno, si hay un mérito del gobierno actual en el tema, es que está recibiendo todas las críticas y todos los golpes, además los hackers y toda la infraestructura tecnológica que se maneja en relación a este esquema, es terrible. Entonces, este costo político lo ha asumido, lo ha decidido asumir el gobierno actual, ya que el gobierno pasado, que es el que concedió el asilo, es el que dio paso a esta circunstancia, no tuvo el interés de enfrentar o de confrontar. Pero insisto en mi pregunta, ¿por qué entonces dar paso a la naturalización? Porque esto nos lleva a otra situación, y es que hay entendidos en la materia penal que sostienen que el retiro también de la naturalización no es un procedimiento sencillo ni tampoco a tan corto plazo. Entonces se habrían vulnerado varios de los preceptos establecidos en instrumentos internacionales con la decisión de retirar el asilo diplomático. El tema de la naturalización se entiende que fue una medida que se tomó en un momento dado como un mecanismo de negociación, de salida, que podía de una u otra forma funcionar o no. La idea era que se naturaliza al señor Assange
y se lo acredite como miembro del servicio exterior, y bajo ese esquema de inmunidades y privilegios, al ser acreditado por el gobierno receptor, pues pueda salir de la embajada y entendíamos que podía irse a Rusia, porque los rusos creo que podían darle la ventaja del asilo o cualquier otro tipo de ventaja, de lo que se sabe por la prensa. Sin embargo, obviamente eso no fue así, es decir, las circunstancias no eran tan simples. Y como usted señala, el procedimiento de naturalización tampoco es tan sencillo. Es decir, por más que haya una autoridad que quiera otorgarle, tiene una serie de procedimientos. De acuerdo a la información que el canciller José Valencia nos indica, y que lo hizo aquí en la Asamblea Nacional además, se entiende que habría que revisar el expediente para ver cuál fue la causa real, cuál fue el problema real, qué es lo que sucedió, pero se entiende que hubo un problema administrativo por el cual esta naturalización no tendría el efecto de dar, es decir, de otorgarle el derecho de la nacionalidad al señor Assange. Aparentes irregularidades en temas como la firma y la entrega de varias documentación. Claro, que son elementos de forma que sí pueden anular el proceso. Pueden ser leguleyadas, pueden sonar leguleyadas. Si ese es el caso, pues los abogados del señor Assange pueden acudir a la justicia aquí a la Justicia Nacional, y pueden interponer una serie de acciones para demostrar que no es así. Sin embargo, si hay una inconsistencia, es como cualquier documento administrativo que usted tiene, que puede ser resultado de la Asamblea del Ejecutivo, sobre todo de la Asamblea del Ejecutivo. En ese sentido, si hay una inconsistencia formal, puede anularse el documento, puede anularse el acto administrativo, puede anularse la decisión. Y en ese contexto, pues si la decisión ya adolece de un vicio, por lo tanto, es decir, puede no ser válida. Habría que decir, eso habría que definirlo mirando el expediente, y los abogados, obviamente, si ellos creen que hay un problema o una inconsistencia, pues pueden demandar al Estado o pueden demandar a la autoridad que concedió eso, justamente a la autoridad que concedió el hecho, ¿no? Evidentemente, y esa es una de las preocupaciones que saltó durante la comparecencia del señor canciller ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es que nos damos cuenta recién prácticamente de un hecho como este y de estas presuntas irregularidades? Y ahí es cuando varios legisladores han demandado el inicio de acciones a las que hubiera lugar en contra de las autoridades que permitieron este hecho. Citaron puntualmente a la ex canciller María Fernanda Espinosa, por ejemplo. Bueno, es un procedimiento administrativo, hay una serie de funcionarios que están involucrados en el tema. Obviamente la canciller es la que suscribe los documentos, es la que toma la responsabilidad principal. Sin embargo, hay una serie de actores que han trabajado en el tema, y que ellos son los que han analizado el dossier, el expediente, y probablemente ellos cometieron un error administrativo. Claro, si el punto, como usted señala, es por qué en este momento, por qué no antes, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó durante este periodo de tiempo? Hay que entender que el tema del señor Assange tampoco es un tema tan sencillo, es un tema que, como le decía en un momento, tiene un costo político. Entonces, afrontar ese costo político a nivel nacional e internacional es un tema complicado, como lo estamos mirando ahora. Es un tema en el cual ha intervenido un montón de actores de la prensa, un montón de actores de la sociedad civil nacional e internacional, y que le han dicho al gobierno que justamente tenía una falta de legitimidad para realizar este tipo de acción. Yo creo que como gobierno tampoco tenía muchas opciones. Por lo tanto, se le puede atacar lo que sea, se puede decir lo que sea, pero en ese contexto yo creo que no hay muy poco que reclamarle al gobierno, y sí hay mucho que reclamar a toda la serie de eventos anteriores. Primero, la concesión del asilo al señor Assange, las condiciones de concesión, luego la concesión de la nacionalidad. Son temas que han acarreado este problema y lo han hecho más complejo. En este sentido, entonces, ¿podría haber repercusiones para el país tras esta decisión adoptada? Yo creo que ¿Y en qué sentido? Sí, los abogados del señor Assange a nivel internacional seguramente van a demandar al país. Es decir, van a mirar opciones ante las Cortes Internacionales, la Interamericana de Derechos Humanos, ante las Naciones Unidas, ante lo que ellos crean que correspondan demandar, es decir, presentar una acción, ¿no? Por haber violentado o vulnerado tal vez los derechos humanos del señor Assange, si es que ellos consideran. Y en ese sentido, pues habrá que la Procuraduría del Estado y los mecanismos legales del país tendrán que manifestarse para justamente actuar y participar y defender los derechos
de los ecuatorianos, porque de todas estas demandas nos afectan a todos. Es decir, al Estado le afecta mucho más, es decir, el buen nombre del Estado y nos afectan a todos. Entonces, sí, es decir, es posible que se den una serie de acciones. Y obviamente los abogados ya deben estar trabajando en mirar qué tipo de acciones van a tomar. Hoy por hoy deben estar más concentrados sobre todo en los temas que tienen que ver con el Reino Unido, con las acciones del Reino Unido, la posible extradición a los Estados Unidos, y ahora el gobierno de Suecia, la Corte sueca pide que se reabra el caso también para mirar qué se puede actuar dentro del caso de violación. Entonces hay varios frentes. Sin embargo, yo no dudo que ellos no van a descuidar el frente externo contra el Ecuador. Nada más para finalizar, doctora, hay sectores que han entendido este hecho como una amenaza a la libertad de expresión. ¿Cuál es su criterio? Bueno, es complejo eso porque, verá, el tema ahí es que el señor Assange no es un comunicador social, no tiene esa categoría, desde mi perspectiva al menos no la tiene. Sin embargo, es una persona que de fuentes primarias de información, él consiguió datos, elementos muy importantes que involucran a la acción o la mala acción de gobiernos como Estados Unidos y otros más que fueron publicados oportunamente en los Wikileaks en 2010, 2011, 2012, en ese periodo. Y obviamente en esas informaciones se involucra, se conoce realmente el accionar de varios estados por detrás de la legalidad. Entonces, sí afectaría, si hubiera una sentencia o si hubiera una acción fuerte contra el señor Assange, se afectaría, por ejemplo, a todas las informaciones que bajo medios similares pudieran conseguir otras fuentes y la capacidad de divulgación de esas fuentes a nivel internacional. Sería muy grave y muy penoso, por ejemplo, que el señor Assange sea inculpado de una forma muy grave y pueda tener una pena muy grave por el cometimiento de este delito, que podría decir, si fuera determinado, definido como espionaje, sería muy, muy grave. Entonces eso sí afectaría a todos aquellos actores que pueden tener acceso a estas fuentes y pueden hacer que se divulguen en diferentes medios internacionales de comunicación. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado con sus criterios en este espacio. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Ha sido la presencia del doctor Michel Levy, catedrático, jurista, con quien hemos dialogado acerca del caso Julian Assange. Y en más noticias, amigos, les contamos que el presidente Lenín Moreno cumple agenda de actividades en Estados Unidos. El primer mandatario mantuvo reuniones con el nuevo presidente del Banco Mundial y representantes de ese organismo, con quienes pasó revista a los avances del plan económico que impulsa el gobierno ecuatoriano. El jefe de Estado anunció que el Banco Mundial comprometió para junio próximo la entrega de $500 millones que se sumarían a los 350 millones aprobados este mes por el organismo multilateral. De otro lado, en el marco del foro de la Asociación Internacional de Desarrollo, en el que participan representantes de países desarrollados y de 75 naciones más pobres del planeta, el presidente Moreno hizo un llamado a la comunidad internacional a promover los derechos de las personas con discapacidad. Y volviendo a los temas legislativos, les contamos que este martes a las 10 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional continuará con el debate de la objeción parcial a las reformas al Código General de Procesos, así como de 2 proyectos de resolución sobre la desclasificación de la información del caso de los periodistas asesinados y sobre la crisis de los becarios. Son 3 los temas que quedaron pendientes en la continuación de la sesión número 587 del Pleno de la Asamblea. Este martes, los legisladores deberán resolver la objeción parcial a las reformas al Código General de Procesos, que fue vetado por inconstitucionalidad de forma y de fondo, y como determina la ley, fue a la Corte Constitucional. En el informe, la Corte determinó que hay artículos en donde no se encontró inconstitucionalidad y se dispone su publicación. Otro grupo que tendría inconstitucionalidad por forma y otro por fondo. Que había un tema de una corrección que se hizo por un texto que no llegó oportunamente a los curules de los asambleístas, que llegó parcialmente y que en ese sentido no variaría el fondo del asunto. Mientras que los temas sobre el recurso de revisión y procedimiento para el apremio por alimentos saldría de las reformas, pues la Corte determinó su inconstitucionalidad.
Nosotros habíamos planteado cambiar ese procedimiento. Esto es, que cuando hay una deuda y se confirma una deuda por parte de un progenitor, lo que procedía era a convocarse a una audiencia. Nosotros habíamos planteado que no, que primero se ejecute el apremio y que luego apremiado se lo lleve en el lapso de 5 días a una audiencia. Sin embargo, la Corte no ha planteado que eso sería inconstitucional. En la misma sesión, los legisladores debatirán un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República que dé paso a la desclasificación total de la información relacionada con el caso de los periodistas de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte, así como un proyecto de resolución que exhorta a varias autoridades para encontrar un camino jurídico y resolver la crisis de becarios y de deudores de créditos educativos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En tanto, para las 15 horas está convocada la sesión plenaria 588, donde se posesionará al defensor del pueblo Freddy Carrión, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición, entre otros temas. Una nueva sesión se efectuará este martes a las 3 de la tarde. Después de posesionar al señor Freddy Carrión, nuevo defensor del pueblo, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocerán sobre el informe de segundo debate a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tramitada al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. El asambleísta Patricio Donoso explica lo que incorpora esta iniciativa. En cuanto al cobro de la tasa de la basura a través de la planilla eléctrica, a fin de facilitar tanto la recaudación cuanto el mejoramiento del servicio. Y también conocerán y resolverán sobre el informe para segundo debate de la Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico, sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. El 12 de febrero de este año, los legisladores conocieron el informe para primer debate de esta ley. El asambleísta César Ron habló sobre las reformas. Vamos a derogar disposiciones del Código Aeronáutico sobre prevenciones de los accidentes aéreos, por cuanto algunas de ellas contenidas en la Ley de Aviación Civil crean un conjunto de normas que son diferentes a lo que tiene que actuar la JIA, la Junta Investigadora de Accidentes, y esto tiene que estar en total armonía. En esta sesión plenaria también se condecorará la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. A continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Yupachani mashi Belki Sánchez ayichishi ayukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kaypi kanchi kashna kichwa shimipi willay-kunata kikinkunaman chayachinkapa kallarishun. Ataques cibernéuticos. Kashna kay yallik chunga ishki puncha eyriwa killamantami kay ñukunchik Ecuador llaqtapi tukuy llaqta pushanapak llankay wasikunapak llikapankakuna imaka achka waqllichishka chimbapura imata charishka ninmi. Shinallatik kay tukuymanta yupakpika chusku chunga juno kutin imami kashna waqllichina yuyaykunawan kaypika chayamushka kan nishpami willachishkakuna. Kay hatun chimbapura imaka kay Julián Assange runa imata kashna kay kawsakushkamanta llukshichishka punllamantami kashna llakichikuna imata kay ñukunchik rikushpa shamushkanchik nishpami riksichirkakuna. Gira presidente Estados Unidos, Yacta Pushak Lenín Moreno Runa Imami, Kai Punjakuna Imaka, Estados Unidos, Yacta Ima Pipurikon, Yankashpa, Kai Kutinka, Kai Banco Mundial, Hatun Kulkiwasi, Pushak Runa Imawangmi, Tandanakushpa, Rimanakurka, Kai Pika, Kasna Kai Shamu Punjakuna Imami, Pichka, Patsa $1 Kulki Imata, Chayachishu nishpami ña arinishka kan. Shinami kashna kay shamupunjakuna imapika kay hatun llank'aykuna ñawpakman katinapak kulki imata ña mañashpa kashna kay kulki wasikuna imaka arinishka kan. Continuación, sesión 587, Kaya Punja, Wagra Punja imapakmi chunga pachatotamantapak kashna tukuyapukuna ñaka yachishka kan. Kaypimi kay Código General de Procesos kamachi mushuk yachina imata rimanakunka kuna. Shinallatik chaykipa imaka
ishki kasna yarinakushka kilka imatami kaypi apukunaka arininga kallaripi kasnaka yalliwata kay willachi runakuna wañuchishka imashina taripaykuna paktashka willaykuna imata achiyachichunmi llaqtapushakta mañanka shinallatik chaykipaka kay becarios runakuna ayllukuna ima kasna kullki kutichina llakitiyashkamanta chaytapish kasna imashina ñawpanman katinapak shuk yarinakushka kilkata kaypi allichinkakuna. Antesala sesión 558, Shinayati Kashna Kai Kayapunja, Kimsa Pachachishipagmi, Apukuna Shinayati Shukrimanakuiman Kayachishkakan, Kaipimi, Kashna Kai, defensor del pueblo, Freddy Carrión Runaimata, Yankaipi Kayarichinka Kuna. Shinami, Kayapunja Pagña, Apukuna Kakayachishka, Shuhatun Rimanakuiman. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. La tarde de este lunes llegó a la Asamblea Nacional la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio. El Ejecutivo remitió 135 modificaciones a esta propuesta que contiene más de 1.300 artículos. El presidente de la República, en su calidad de colegislador, sugirió cambios, por ejemplo, para la determinación de la inscripción en el libro de sujetos mercantiles, así como en lo referente a la prestación de servicios electrónicos y requisitos para la validez de los mensajes de datos de la contratación electrónica y telemática. El jefe de Estado recomienda también que a fin de otorgar a los comerciantes mayor seguridad jurídica y facilitar la aplicación de un título de valor, el endoso de los mismos valores desmaterializados que consten representados por anotación en cuenta y su registro de la entidad de compensación y liquidación deberá realizarse de acuerdo con lo que expida el ente regulador del mercado de valores. El documento ahora deberá ser analizado por la Comisión del Régimen Económico y luego debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea. Les contamos que en Manta, con la presencia de autoridades, organizaciones sociales y académicos, se llevó a cabo el proceso de socialización de los proyectos de ley para la prevención del microtráfico y de vivienda de interés social. La Comisión de Gobiernos Autónomos impulsa estos encuentros a fin de contar con insumos de cara a la elaboración de los informes para el primer debate de ambas normativas. La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene en sus manos el tratamiento de dos normativas, una sobre la prevención del microtráfico y la de vivienda de interés social. Estas propuestas son parte de la socialización que emprende la mesa legislativa a fin de acoger nuevas observaciones. En Manta arrancó el trabajo en territorio con la presencia de autoridades, organizaciones sociales y académicos. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, destacó el trabajo en cada provincia. Dijo que esto garantiza normativas construidas con el aporte de diferentes sectores. Incidencia en las decisiones, en la toma de decisiones de los gobiernos seccionales, porque se le da a sí mismo la facultad privativa en cada una de estas leyes a que tenga un rol fundamental cada uno de los gobiernos descentralizados. Con cifras empezó su exposición. El legislador José Serrano, proponente del proyecto de ley para prevenir el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, dijo que la iniciativa busca dotar de herramientas legales eficientes para la intervención de la Autoridad Educativa Nacional y de los gobiernos autónomos. El legislador además hizo el llamado a los GATS a estudiar y evaluar la situación de cada territorio, pues las realidades en cada sitio son distintas. En diferentes ciudades, desde lo local, entendiendo lo que representa el consumo de drogas desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de educación, desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo social de nuestros desarrollo social, económico y productivo de nuestros pueblos. Luego fue el turno del asambleísta Diego García, quien explicó sobre su proyecto de ley de vivienda de interés social. La iniciativa, dijo, propone establecer un marco legal para la rectoría, diseño, planificación, ejecución, construcción, mantenimiento, regulación y control de la vivienda social en sus distintas modalidades, así como los mecanismos para incentivar su construcción. A más de los beneficios, la propuesta contempla sanciones.
que no podrán enajenar, no podrán vender o arrendar la vivienda en 10 años desde la transferencia de dominio de esa vivienda. La sanción también de devolver incentivos fiscales y subsidios entregados a una tasa de interés legal establecida. Posterior a las exposiciones ya se plantearon observaciones. Desde la prefectura de Manabí, Leonardo Orlando, autoridad electa, habló desde la situación de la asignación presupuestaria. Dijo que los recursos no son destinados equitativamente, lo que merma la capacidad de atención en particular al tema de prevención. Y se activa un comité de operaciones emergentes. Por eso pienso que la visión de la Secretaría Técnica Interinstitucional de Drogas era una visión correcta. Con respecto al tema de vivienda también hubo aportes. El legislador Guillermo Celi planteó estandarizar los modelos de viviendas y eliminar la rectoría del Ministerio de Vivienda. Si queremos justamente pasar a los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, no podemos darle la rectoría al Ministerio de la Vivienda. Luego de la socialización en territorio, la Comisión de Gobiernos Autónomos prevé elaborar el informe para primer debate de ambas iniciativas hasta finales de abril. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y sobre este mismo tema, la jornada que lleva adelante la Comisión de Gobiernos Autónomos continuó este lunes en Guayaquil. Entre otros aspectos, esta mesa busca fortalecer el rol de los gobiernos seccionales para erradicar el microtráfico de drogas. Hasta la provincia del Guayas se trasladó la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Y es que en la Casa Legislativa de Guayaquil se socializaron 2 proyectos de ley. El primero que busca erradicar la venta y distribución de drogas y el segundo que propone incentivar el acceso a las viviendas de interés social. Sobre el primer proyecto de ley, el asambleísta José Serrano es el proponente. Indicó que esta iniciativa tendrá un enfoque diferente. Es el enfoque de la prevención desde lo local. Por lo que es necesaria una articulación con los gobiernos seccionales. Si aquí no están presentes los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales, los señores prefectos, las señoras prefectas, pues aquí no va a pasar nada con el consumo de drogas y el microtráfico de drogas. Desde la ciudadanía hubo cuestionamientos, sobre todo con los supuestos límites para el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Si se eliminara la tabla hay que ofrecer una solución, porque de lo contrario estaríamos encarcelando una enfermedad. Muchos chicos van a ser encarcelados, los que se encuentran en los espacios públicos. Hay que aprender a diferenciar lo que es consumidor de lo que es microtraficante. Mientras que del segundo proyecto de ley, el asambleísta Diego García es su proponente. Él presentó algunas cifras relacionadas con la construcción de viviendas en nuestro país. Los 1.33 millones de hogares con déficit cualitativo residen en viviendas cuya tenencia es insegura, construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos o con problemas de hacinamiento. Aquí se cuestionó el déficit de planes para el acceso a viviendas y su fiscalización. Porque no ha habido una planificación urbanística en ninguno de estos aspectos, solamente constructiva. En cuanto al trámite de los proyectos de ley, la Comisión de Gobiernos Autónomos espera concluir con la elaboración del informe para primer debate en este mes y presentarlo para su discusión en el Pleno del Legislativo en mayo próximo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este lunes, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió el informe trimestral por parte del ministro de Defensa. En sesión reservada se trataron varios temas como la asignación presupuestaria para las Fuerzas Armadas y la existencia de pistas aéreas ilegales en el país. Por la tarde, esta mesa legislativa continuó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. En sesión reservada, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, presentó el informe trimestral desplegado por las Fuerzas Armadas en el país. La Comisión de Relaciones Internacionales conoció de primera mano los avances, pero también las acciones pendientes, como el tema presupuestario. Este aspecto para los legisladores, Héctor Muñoz y Doris Solís, deberá ser analizado también con otros organismos. Parece que el Estado, a través del ministro de Defensa, está tratando de hacer lo posible, digamos, para poder mermar el asunto de la seguridad. Sin embargo, esto yo no creo que solamente
cuestión del Ministerio de Defensa. Yo creo que aquí tienen que actuar todas las entidades estatales en conjunto para poder abordar una temática tan preocupante para el Ecuador. Complica gravemente la labor de seguridad de la policía. Por eso nuestra comisión está considerando que venga el ministro de Finanzas, que ya ha sido citado pero no ha comparecido hoy, y la propia Semplades para conocer con qué criterios limitan de esta manera los recursos para seguridad. El control aéreo y el funcionamiento de radares fueron interrogantes planteadas por el legislador René Yandún. ¿Cómo es que hay tantos vuelos o sobrevuelos de narcotráfico y no hay actividad, no hay ninguna reacción por parte de las Fuerzas Armadas? De su lado, el asambleísta Fabricio Villamar expuso a la autoridad la situación de pistas aéreas clandestinas y el control de la Dirección de Aviación Civil. Es un tema de manejo de la Dirección de Aviación Civil, que es el ente que tiene que aprobar la existencia de este tipo de pistas. En otro tema, la Comisión de Relaciones Internacionales avanzó con el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Movilidad Humana. El debate se centró en temas como la unidad familiar, condición migratoria, familia transnacional y reunificación familiar. Y mientras estamos en diferentes países es transnacional y reagrupación por reunificación es un término que obviamente sigue nuestra Constitución, y reagrupación realmente es un término que se usa en Italia, en otros países no en el Ecuador. Todos son reconocidos que estén en tránsito o que vayan a permanecer en el Ecuador, que tienen que cumplir con lo que la ley establece para residir o para pasar temporalmente, es otro tema. Cabe señalar que la comisión cuenta con varios proyectos de reformas, entre ellas la de iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad, que plantean reformas en los temas referentes a las personas extranjeras o no nacionales, derecho al acceso de planes, programas y proyectos en el exterior, derecho a la protección consular, derecho a la identidad cultural ecuatoriana, tráfico ilícito de migrantes, entre otras. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión, la Mesa Legislativa escuchó las observaciones de la Defensoría del Pueblo y de la DINASET sobre la tipificación de la desaparición involuntaria de personas. Asimismo, esta comisión avanzó con el análisis de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Francisco Hurtado, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, expresó que debe tipificarse la desaparición involuntaria de personas, pues es un delito que afecta contra la libertad de una persona. Además, sugirió a la comisión que se incluya la prueba iniciaria, donde no existan plenas pruebas de la materialidad de la infracción del procesado. Que se funden hechos reales y probados, no en otras presunciones. 2, que los indicios sirvan de premisa a la presunción, es decir, que estén relacionados con el asunto materia del proceso, con otros indicios que sean concordantes entre sí. Y que además se incluya la presunción de la vida y se especifique que la desaparición fue en contra de su voluntad. Porque evidentemente hay muchas personas y el porcentaje es altísimo y sabemos que a los 2-3 días hay muchísimas personas que aparecen, pero hay un buen grupo de personas que es significativo en términos del Estado que no aparecen, y entonces es necesario que vía esas dos presunciones la Fiscalía estaría obligada a abrir investigaciones previas. Mientras que desde la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, proponen que sea la Fiscalía la que determine si la desaparición se trata de un delito o no, pues aseguran que la mayoría de los casos se tratan de desapariciones voluntarias. Anualmente la DINASET recoge como término promedio 5.000 delegaciones de personas desaparecidas, de las cuales un 90% y más corresponden a personas que desaparecen en una forma voluntaria. Por otra parte, la Comisión de Justicia continúa con la revisión de la matriz respecto de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay algunos temas que aún generan debate. En el Comité de Ética que se está configurando, que viene a realizar de alguna forma la función que cumple esta comisión multipartidista. El tema en debate es que está en que si es permanente o es ocasional. Los comisionados esperan tener listo el informe para segundo debate antes del 14 de mayo, día en el que se cambiarán las autoridades de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Estudiantes de universidades públicas y privadas acudieron a la Comisión de Educación para exponer sus criterios al proyecto de ley de regulación de los costos de las universidades. Hubo criterios divididos en el debate.
En el marco del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior de iniciativa del asambleísta Viviana Bonilla, la Comisión de Educación escuchó los criterios de representantes estudiantiles. Desde las universidades particulares hubo críticas hacia la propuesta, pues aseguran que regular los precios de los posgrados podría traer como consecuencia la caída de la oferta académica y la disminución de la calidad de la educación. La regulación justamente va a afectar a la oferta universitaria que puede existir en el país, que ya es limitada y que evidentemente es limitada por otras razones, como son la cantidad de regulación burocrática. ¿Qué pasará con esta calidad si se pone un precio techo? ¿Se podrá mantener profesores, pensum e implementos del más alto nivel? Desde la universidad pública, en cambio, consideran que el proyecto beneficiaría a miles de estudiantes que por los altos costos de las maestrías no pueden acceder a ellas. De ahí que sugieren también que las universidades transparenten los costos y justifiquen así los precios. Justificación, pues estas maestrías deberán tener un valor que corresponda a el tipo de formación que se está dando. Que haya un más libre acceso a la educación de cuarto nivel y que de esa manera nosotros en un futuro nos permitimos soñar que tal vez la educación de cuarto nivel, al igual que la educación pública de tercer nivel, sea de una forma gratuita. A la comisión también acudió la proponente del proyecto, quien desmintió los mitos que dijo han derivado del debate de la propuesta, como por ejemplo que el proyecto atenta contra la autonomía universitaria y que se reduciría la calidad académica. ¿Tenemos entonces una autonomía responsable? ¿Tenemos una autonomía responsable universitaria? Sí. Entonces, esto tiene que tener una relación en el tipo de sociedad que queremos. ¿Cómo queremos ver la educación superior en nuestro país? ¿Queremos que la educación superior esté al servicio de pocos o al servicio de muchos? ¿Queremos que realmente sea una igualdad de acceso o que sea la sociedad del descarte? Que el que puede entre y el que no pueda no entra. Los criterios serán analizados por la mesa legislativa previo a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y vamos nuevamente con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Xinamikan ayukuna yukunchik mikan sunakaichishi kikinpa wasiman chamukunchik quichua shimipi willaikunata apashpa. Veto parcial Código de Comercio. Mamayakta hatun pusha Lenín Moreno Runaima mikunan kai punja ima kakasna chayachishka kan kasna musho kai Código de Comercio kamachi rurarina kilka imata allichinapak riksichishpa. Kasnakai allichina kuna ima pika shukpatsa kimsa chunga pichka kilka milka imatami kasnakaipi rikikuchishpa kachashka kan. Shinapash kai hatun kamu imaka shukwaranga kimsa patsa kilka imatami charin nishpami kai pika riksichishka kuna. Tauka yoyaikuna mi kai hatun kilka pika rikurin. Imaya kasna imashina ya kai sujetos mercantiles kasna kai tandanakuikuna. Hatun mindala ikuna imata ronapok maipi kilkarina imata rikuchinin. Shinayati kasna kai hatun yuyaripaktarinapak mindala ikuna ñawpakman apanapak imashina ya kasna jika pangakunapi zirmakunapi kilkarishka kuna alli paktachun chaytapish allichinaman rikuchishpa katashka. Shinallati kai título de valores hatun yupaykuna imapash imashina ya kasna charikkunapaka pakta kamaypi kimirishka kachun chaytami riksichishpa kachashka kan shinaka kunan kaychishi imami kay mamayakta tandanaku yukuman kay kilka chayamushka chaymanta shamuk punjakuna imami ya apukuna riksishpa kaypi rikuchishkata ariningakuna mananingakuna pash. Socialización GAD, Shinayati Kay Hatun Tandanakuita, Ayukunata, Wangurita, Papushak, Ronakuna Imami, Kay Kutin Imaka, Astawan Kay Ley de Prevención del Microtráfico, Hatun Kamachi Imata Rimanakushpa Katikunkuna. Kay Pika Imashina Yakasha Uma Chingachina Kuna Imata Harkanapak, Yakichi Kuna Imatiak Pichimba Puranapak, Chaypak Mikas Nakai Kamachi Kayanapanga Nishpami, Kay Kutin Imaka, Astawan Kasna Ayukunawan, Tandanakuikunawan, Rimanakushpa Katikunkuna. Shinayati Kay Gobiernos autónomos Guayaquil, Shinayati Kay Hatun Rimanaku Imanmi, Kasna Kay Punja Imaka, Waki Punja Imaka Guayaquil Yaktaman, Kay Hatun Gobiernos autónomos Mingarishka Pillanka Gapokuna Imaka Chayarka Kay Pimi, Shinayati Gastawan, Ayukunawan, Tandanakuikunawan Kay Uma Chingachina, Harkanamanta, Rikunamanta, Rimanakushpa Katikun, Shukamachita, Nya Charinka Pag Yuyaiwan.
Relaciones internacionales mingarishka uku ima pipa shastawan rimanakushpa katikunkuna mika ipunya kaichichi yatik mika ashna kaikutin imaka ministro de defensa runa ima chayamurka kaipimi imashina yakashna kai kimsa killa pillan kaikuna paktashka imata willachinaman shamurka kaish kaipika kashna kai rimanaku imamanka kashna willa ayukuna imaka mana yaikuyusharkacho pungu wichkashka kashna yankakushka manta paikuna kaninmi imashina yakashna kai fuerzas armadas wanguri ima pakulki paktanamanta shugyoya ikuna imata rimanajurkanchinin chaykipa imaka imashina yakai pistas aéreas ilegales kashna ñukunchi llaktapitiashka chayo yaikuna imata pishmi chimba purarkanchi nishpami kaipika rixichirka willachirka kunapash. Comisión Justicia, kai mingarishka ima pish astawan yangashpa katikunkuna mi kai kutinka kai Código Integral Penal kamachi mushu yachina yuyaywan. Kai pimi imashina yakashna kai Defensoría del Pueblo shinayate tinase tandanaku itapushe runakuna chayamurka. Ayukuna chingarikpi, imashina yakashna mashkaikuna kallarinaman. Shinayati huchachikuna imata ñawinchinapaq taripanapaq chay chayachina imatami kashna kai kamachi pika achiyachina kanchi nishpami kaipi rimanakurka kuna. Proyecto Ley Maestría, Shinayati Kashna Kai Punjakuna, Kai Watakuna Imami Kashna Kai Hatun Yachay Wasikuna Imaka Achka Kulki Pikashna Yachaykuna Tapaktakun Nishpami, Kunan Kashna Apukuna Imaka Shu Kamachi Rorana Pokilka Imata Chayachishka Kan. Kai Mangmi Kashna Kai Yaktata Pusha Ayukuna Kai Chinayati Shuk Yapak Yachana Wasikuna Tapusha Kuna Chayamurka, Paikunaka. Wakinkuna kaninmi aji mikan kashna kulkita uriachina. Wakinkuna ka chimba purashpa shinayati rimarishka kunami kashna kulki mata ashayata manyakpika yachaykunami mana pakta kanga yachachikunata mana kashna aji apamu yusashpa nishpami kaipika rixichishka willachirka kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Con el objetivo de socializar el proyecto de ley en materia de emprendimiento que tramita la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para este miércoles está previsto un encuentro con especialistas en esta materia e innovación. Esta cita, que se desarrollará a partir de las 12 horas en el Salón de los Expresidentes del Parlamento, reunirá a varios actores del sector privado y de la academia, quienes expresarán sus criterios sobre este documento, mientras que los autores de la iniciativa, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, y César Roón, explicarán el alcance de este proyecto y la importancia que tiene para el desarrollo del país. La propuesta de ley de emprendimiento e innovación busca fomentar la creación, desarrollo y expansión de estas áreas. Propone la creación de un Consejo Nacional para Emprendimiento, una Secretaría Técnica, un Registro Nacional y además procesos más rápidos para los registros y formalización de emprendedores. También plantea mecanismos para la formación de la profesión y espacios de difusión. Agenda de actividades. Y a continuación, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 16 de abril. A partir de las 8 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Avanzarán con el conocimiento y resolución de las observaciones realizadas a la propuesta sobre el articulado referente a los derechos generales en torno a las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Esto será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 8 de la mañana también sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Continuación de la revisión y aprobación del articulado del proyecto de ley para la atención integral en casos de personas desaparecidas. Esto será en el 6º piso, Palacio Legislativo. A las 8:30, sesión de la Comisión de Educación.
Tendrá lugar el conocimiento, observaciones, análisis, debate y votación del informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas, suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEACES. Tercer piso, Palacio Legislativo. 9:20, sesión de la Comisión del Régimen Económico. Habrá un taller sobre el segundo y tercer bloque de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Será en el tercer piso. 9:50, está convocada una rueda de prensa de la asambleísta Carla Cadena junto con los legisladores representantes de Manabí y Esmeraldas. Al cumplirse los 3 años del terremoto del 16 de abril de 2016. Esto será en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, continuación de la sesión número 587 del Pleno de la Asamblea Nacional, varios puntos pendientes. Tratar el informe no vinculante o la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, el debate de un proyecto de resolución de exhortación al presidente de la República, Lenín Moreno, para que dé paso a la desclasificación total de la información relacionada con el caso del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, conforme fue su ofrecimiento realizado el 13 de abril de 2018. También el debate de un proyecto de resolución que exhorta a varias autoridades para encontrar un camino jurídico para resolver la crisis que enfrentan becarios y deudores de créditos educativos. 10:45, rueda de prensa de la asambleísta Cristina Reyes junto a los legisladores Fernando Flores y Byron Zuquilanda a propósito del pedido de juicio político en contra de María Fernanda Espinosa por el caso Julian Assange. Será en la sala de prensa planta baja. Y a las 15 horas está convocada la sesión número 588 del Pleno de la Asamblea Nacional, misma que arrancará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. También tendrá lugar la posesión del Defensor del Pueblo, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. La entrega de la condecoración a la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, conocer y resolver sobre el informe de segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.